Hola, buenos días. Vamos a empezar la transmisión del día de hoy del ciclo Reconstrucción, casos y reflexiones fuera de la caja, experiencias en África, América y Asia. Y la ponente del día de hoy es María de los Ángeles Muñoz, que gentilmente accedió a colaborar con nosotros hoy, dando una conferencia sobre intitulada Reconstruyendo el Patrimonio Rural, aprendiendo de la reconstrucción de Chile 2010. Antes de comenzar y de introducir a María de los Ángeles, quería agradecer a la Coordinación Nacional del Patrimonio Cultural del INAH la oportunidad de tener este ciclo de conferencias y en especial al área de Educación Social para la Conservación y a todo su equipo que han sido maravillosos en la organización del evento y evidentemente a nuestros ponentes, a los tres ponentes que han aceptado participar hoy. Bueno, María de los Ángeles Muñoz, conocida como Ángel, que le gusta que le digamos Ángel para cuando le preguntas, es arquitecta chilena especializada en estructuras de tierra cruda y manejo y gestión del patrimonio cultural. Ha trabajado en el sector público y privado, donde ha estado a cargo de la gestión y desarrollo de proyectos y catastros en inmuebles patrimoniales, destacándose su desempeño como encargada de patrimonio en la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la región O'Higgins durante el proceso de reconstrucción tras el terremoto de 2010. Recibió una beca Fulbright para sus estudios de posgrado en Estados Unidos y posteriormente una beca del Ministerio de Cultura de Chile para desarrollar su tesis acerca de los procesos de reconstrucción en áreas rurales. En Nueva York realizó diversos trabajos de investigación que incluyeron catastros de inmuebles en distritos históricos en Brooklyn y Manhattan, estudio de casos latinoamericanos para el Where Monuments Found y asesorías para el Historic District Council, entre otros. Tiene un título profesional de arquitecta en la Universidad de Chile y una maestría en conservación patrimonial del Pratt Institute en Nueva York. Y bueno, Ángel, sin mayor preámbulo, te damos la palabra. Muchas gracias. Gracias, Renata. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Renata, y muchas gracias, Alina, por esta invitación a compartir la experiencia. Me parece, a mí siempre me gusta mucho compartir un poco lo que nos ha pasado, porque siento que como pueblo latinoamericano tenemos mucho que aportar, sobre todo de procesos de reconstrucción. Y estas instancias un poco enriquecen el desarrollo profesional de todos nosotros. Así que muchas gracias nuevamente. Voy a activar mi presentación. Bueno, como les comentaba, esta presentación está basada en mi experiencia trabajando en el proceso de reconstrucción de Chile de 2010, en la región de O'Higgins, especialmente en los pueblos rurales del Valle Central. Yo fui parte del equipo del Ministerio de Vivienda por 4 años, en donde trabajamos en el diseño y ejecución de este programa, que en realidad fue un programa que no tenía precedente. Fue casi una idea nueva y por lo tanto fue bien interesante. A ver, el caso que yo les traigo hoy plantea una problemática global a la que se enfrenta nuestro patrimonio cultural, que tiene que ver con los desastres que se están haciendo naturales, que se hacen cada vez más frecuentes e intensos, resultando en que las organizaciones y los gobiernos han tenido que incorporarlos dentro de sus políticas permanentes, y al abordar el manejo de desastres es especialmente difícil para países en desarrollo como los nuestros. Entonces, hacia esto, además, le sumamos la recuperación de edificios históricos, el problema se complejiza aún más. Y ahora, si miramos desde esa perspectiva las zonas rurales, estamos hablando de peligro de desaparición, basta así, lisa y llanamente. Entonces, yo me planteé la pregunta de, en base a esta experiencia, ¿cuáles son los elementos que nos pueden ayudar a diseñar mejores planes de emergencia, reconstrucción y prevención? Zonas rurales que sean eficientes, que incluyan metas a mediano y largo plazo y que transformen estos desastres en oportunidades de desarrollo integral. Ahora, cuando analizamos el problema, nos encontramos con 3 elementos básicos y que cada uno tiene sus propias problemáticas en particular. Por ejemplo, la conservación patrimonial tiene problemas de financiamiento limitado,
tiene la resistencia a incorporar el cambio como parte del proceso, lenguaje excluyente, etc. Cuando hablamos de manejo de desastre, hablamos de un tema que es reactivo, no preventivo. No podemos predecirlo en el caso de los terremotos. La emergencia tiene plazos distintos al proceso de reconstrucción e involucra una cantidad de actores que son a veces difíciles de coordinar. Y ahora cuando hablamos de las áreas rurales, tenemos problemas como cómo definimos qué es rural. Hay los problemas de despoblamiento, problemas de conectividad, el tema turismo, cómo el turismo impacta el tejido social de esta zona, etcétera, etcétera. Ahora, cuando miramos a las conexiones entre estos elementos, aparece un nuevo abanico de desafíos que complejiza aún más el problema. Que, por ejemplo, cuando juntamos la conservación en áreas rurales, por ejemplo, tenemos problemas con marcos legales que no existen, no están pensados para áreas rurales, sino que están pensados para áreas urbanas. Cuando hablamos de conservación patrimonial en momentos de desastre natural, hablamos de conflictos de plazos, de objetivos, de quién está a cargo, a quién afecta, y cuando hablamos de manejo de desastres en áreas rurales también nos encontramos con otro abanico de problemas que tiene que ver con coordinación en fuentes de financiamiento, con diferencias de logística que no tienen nada que ver con zonas urbanas, por ejemplo, etc. Ahora, este programa con el que nosotros trabajamos y el que implementamos en Chile y con el que yo trabajé en O'Higgins, logró lidiar con estos tres elementos en este punto de convergencia de una manera bastante interesante y bastante única. Si bien no fue todo 100% efectivo, nos dio lecciones que a mí me parece importante compartir con ustedes. Ahora, para tener un poco, para contarles un poco de contexto, como muchos saben, Chile es un país, o sea, la conservación patrimonial, perdón, en Chile, el marco normativo que nosotros tenemos está básicamente concentrado en dos elementos legales, dos cuerpos legales. El primero, que es la Ley de Monumentos Nacionales de 1970, que establece criterios categorías de protección y trabaja a nivel territorial completo, a nivel nacional. Establece una serie de normativas, una serie de procedimientos, etcétera, etcétera, pero es definido a nivel central. Está manejado a nivel central en Santiago, en la capital. Después tenemos la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que es la ley que es un instrumento de planificación territorial que maneja los municipios a nivel local, comunal, que también protege, tiene menos atribuciones, tiene menos medidas de protección que la Ley de Monumentos, pero es complementaria. Y en general no tenemos mucho incentivo, hay muy poco apoyo financiero un poco a los propietarios de estos inmuebles y el Estado toma la tutela de varios otros. Entonces, en general, nosotros tenemos conflictos de cómo adaptamos, porque es un solo gran elemento que tiene que ajustarse a todo. Yo en estas imágenes les muestro un poco la riqueza y las diferencias y la diversidad de patrimonios que nosotros tenemos, pero a pesar de eso, nosotros tenemos que tratarlos a todos con el mismo set de reglas, lo que igual ha generado ciertos conflictos, y de hecho la Ley de Patrimonio está en este momento siendo revisada, hay propuestas para cambiarla, pero todavía estamos a la espera de los resultados. Ahora, como muchos saben, Chile es un país sísmico. Por lo tanto, a lo largo de la historia, casi todos los mandatarios han tenido que lidiar con un proceso de reconstrucción. Si bien la experiencia ha sido canalizada y ha generado mejoras en cómo enfrentar el próximo, siempre hay daños y siempre hay pérdidas en el entorno construido. Por lo tanto, nosotros como chilenos tenemos bien incorporado en nuestra identidad cultural la espera del próximo terremoto, esta sensación de que viene otro. Un poco este gráfico les muestra que, por ejemplo, desde el retorno a la democracia, todos los presidentes han tenido que lidiar con un proceso de reconstrucción. No es nuevo, no es algo que nos esté pasando en los últimos 20 años, nos ha pasado siempre. Ahora,
Por su parte, las zonas rurales en Chile están enfrentadas a los mismos desafíos que se ven en muchas otras zonas rurales. Tienen problemas de despoblamiento, hay problemas de que las políticas y los programas son desarrollados a nivel nacional para un entorno construido, como en este gráfico muestra, por ejemplo, los materiales predominantes, el promedio a nivel nacional, que muestra, por ejemplo, que la albañilería sería la materialidad preferida o predominante en Chile, pero cuando nosotros transformamos ambiente y a disminuyendo el enfoque a localidades como San Pedro de Alcántara, que es el lugar del que les voy a hablar hoy, vemos que el entorno construido es absolutamente distinto. Por lo tanto, me pasa lo mismo que con la ley de monumentos, que yo tengo que trabajar con un instrumento legal diseñado para un paisaje construido en un paisaje construido que no tiene nada que ver. Por lo tanto, ahí también generamos conflictos en zonas rurales, donde lamentablemente las zonas rurales a veces no tienen muchos recursos para defenderse ni para sobrevivir. Como también otro elemento interesante de destacar es el desarrollo inmobiliario y el efecto que ha tenido el desarrollo inmobiliario en las zonas rurales, ya sea a nivel gubernamental como política de vivienda social, como vemos en la imagen de abajo, que ha privilegiado el uso de terrenos agrícolas para desarrollos inmobiliarios para densificar, en vez de por sobre cascos históricos o zonas que están siendo despobladas para ya sea repoblar o densificar. Y esto también lo vemos en el sector privado, con desarrollo inmobiliario de segundas viviendas o de viviendas ya con mayor estándar, que también salen a la periferia de las grandes ciudades, consumen terreno agrícola y no consolidan pueblos rurales, sino que un poco generan ciudades satélites que tienen que ser resueltas con infraestructura y genera todo otro problema. Entonces, causando un poco que ya no sea viable el mantener terreno rural, sino que un poco casi que se transforman como en condominios independientes para gente un poco más acomodada. Ahora, el terremoto del 2010 ocurrió el 27 de febrero. Fue un terremoto, es el terremoto más grande que hemos tenido desde el 1985 en el Valle Central. Causó considerables daños en la costa y en infraestructura, y destruyó más de 370.000 viviendas en 900 ciudades y pueblos. Ahora, un poco el contexto político que nos encontrábamos en ese momento era, como les decía anteriormente, si bien todos los presidentes han tenido que lidiar con un sismo, esta fue la primera alternancia de poder en 20 años desde la alternancia de tendencia política, desde la vuelta a la democracia. Por lo tanto, llegó un equipo nuevo en términos al aparato gubernamental. Ahora, esto permitió que este nuevo enfoque incorporara elementos que no habían sido incorporados antes, y efectivamente fue el elemento que le abrió la puerta a la conservación de patrimonio y a la escala pequeña. Entre las decisiones clave que se tomaron, yo destaco aquí algunas, la que un poco tuvo directo impacto en este programa fue la decisión primero, de ampliar el alcance de los subsidios estatales a gente de medianos ingresos, no solamente familias bajo la línea de la pobreza, sino que gente con un poco más de recursos, para centrarse en el daño y no necesariamente en la necesidad, y que la reconstrucción de las viviendas se priorizó que se hiciera en los mismos sitios. Se descartó tempranamente la idea de reubicar gente, de desarmar pueblos para crear nuevos. Esa idea muy tempranamente se desechó y nos permitió justamente abordar este tipo de pueblos, de localidades más históricas. Ahora, como les comentaba antes, el daño se concentró mayor en vivienda, y en el daño en vivienda, casi un 30% correspondía a viviendas de adobe. Las viviendas de adobe generalmente en Chile están principalmente ubicadas en áreas rurales,
debido a políticas y prejuicios instaurados desde el terremoto del 85, se convirtieron en una tipología mucho más susceptible a los daños y mucho más frágil que otro tipo de estructuras vernáculas. El daño en adobe fue incluso mucho más severo en la región del Maule y la región de O'Higgins, también en el Valle Central, lo que significó que los gobiernos locales iban a tener que enfrentar su proceso de reconstrucción de una manera distinta. Ahora, tras muchas discusiones, la necesidad de establecer criterios distintos para este tipo de reconstrucción fue aceptada por las autoridades a nivel nacional y a nivel regional y local, y se creó el Plan de Reconstrucción Patrimonial. Aquí yo les muestro un poco las distintas tipologías con las que nosotros estábamos trabajando en las distintas regiones. Un poco también para mostrar que esto no es una vivienda tipo, esto no tenía nada que ver con un poco lo que se esperaba de una reconstrucción habitacional. Ahora, el programa experimentó una serie de ajustes constantes durante el proceso de diseño e implementación, pero en general podemos identificar cuatro etapas. La primera etapa de diagnóstico, una segunda etapa de análisis, una tercera etapa de implementación y una cuarta etapa de evaluación. La primera etapa consistió en el diagnóstico, saber cuál era la extensión del daño, cuáles eran las herramientas que estaban disponibles, y se elaboró un catastro de los recursos disponibles y las necesidades. Se evidenció en este momento, o sea, en esta etapa, los efectos de las políticas en zonas rurales. Este mapa, por ejemplo, muestra lo que estaba protegido, las zonas que estaban protegidas e inmuebles al momento del terremoto, que no es para nada representativo de la riqueza del patrimonio de la región. En la segunda etapa, se analizaron los resultados de la etapa anterior y se diseñó el programa. Se determinaron los objetivos, los alcances de los proyectos, se crearon y se mejoraron las herramientas y se establecieron alianzas de colaboración. Por ejemplo, se definió, aquí como ven en este gráfico, se definió que las fuentes de financiamiento iban a ser complementarias. Se creó una nueva categoría de protección que resolviera la escasez de zonas e inmuebles declarados, protegidos en la región, y se llegó a este plano, que es mucho más representativo del patrimonio construido de la región. Bueno, aquí tienen esto un poco para graficar cómo estas distintas zonas se iban complementando. La zona roja que ven ustedes delimitada es la zona típica, que es la que está declarada por la Ley de Monumentos. La zona gris es la que vemos que está declarada por el Plan Regulador Comunal, que es la zona de conservación histórica, que es un instrumento de planificación territorial. Y la zona que vemos cuadriculada es la zona de un área de valor patrimonial de la Seremi, que es la zona que está declarada para los efectos del terremoto, que justamente viene a ampliar el rango de acción del programa. Y por último, bueno, se establecieron criterios de diseño para el desarrollo de los proyectos. La etapa 3, los equipos trabajaron en terreno, básicamente, para asesorar a las familias que iban a participar sobre el proceso de postulación a los subsidios y para apoyar los esfuerzos de capacitación a constructores, a profesionales y a gobiernos locales sobre las estructuras de tierra. Recordemos que en Chile, después de 1985, hubo un abandono general de la tradición en adobe. Se consideró el adobe como un material peligroso, antisísmico, y de hecho se dejó fuera de la normativa. Por lo tanto, hoy hay un vacío de 25 años de conocimientos y transmisión de oficio. Por lo tanto, ahí eso había que resolverlo. Los equipos del ministerio también revisaron diseños y fiscalizaron las obras de construcción. Aquí vemos algunos ejemplos de procesos constructivos de reparaciones, talleres y viviendas nuevas. No solamente tuvimos reparaciones, sino que también tuvimos obras nuevas.
Y bueno, a pesar de ser una etapa corta, la evaluación del programa identificó una serie de desafíos, problemáticas y aportes que había hecho este programa. Yo personalmente creo que el más importante es el que probó que los efectos positivos que tiene incluir el patrimonio como una parte activa del proceso de reconstrucción habitacional. No es, los objetivos de un programa de reconstrucción de vivienda histórica no son contrarios a los objetivos de construir vivienda. Por lo tanto, eso es uno de los grandes legados que tiene este programa. Ahora, para entender el impacto local que tiene esto, les voy a mostrar el ejemplo de San Pedro de Alcántara, que es una localidad rural que fue designada como de valor histórico y que fue afectada por el terremoto. Bueno, San Pedro está localizada en la comuna de Paredones, en la región de Higgins, en el valle central de la región de Higgins. Es uno de los pueblos más antiguos de la región y enfrenta las dificultades de muchas reglas que ya habíamos hablado de las zonas rurales. Tiene una población que está envejeciendo, depende mucho de la agricultura, hay poca variedad de actividades productivas hay muchas personas que o no tienen ingresos propios o tienen ingresos muy bajos, están bajo la línea de la pobreza. San Pedro se caracteriza como poblado tradicional chileno en tener un trazado tradicional de cuadrícula con construcciones de un piso en adobe. Esta se organizó en torno a la iglesia de San Francisco, había un monasterio de San Francisco, de los monjes franciscanos, perdón, y tiene un poco, este es un mapa de la zona típica, que tiene dos periodos de construcción, el que ven hacia abajo, que es hacia el norte, es la zona fundacional al lado de la iglesia, y el monasterio, que sufrió muchos daños después de una inundación y un terremoto, y el tramo hacia el sur, que es hacia la zona lila que ven ustedes, que es lo que se construyó, el pueblo que se construyó después del terremoto, de la inundación del estero de las Garzas, que es esa línea que ven ahí ustedes, después de 1906, y lo construyeron en un terreno más alto. Ese es el poblado que ustedes ven que todavía se mantiene, y se ha mantenido sin mayores alteraciones hasta el día de hoy, bueno, afectado por el terremoto del 2010, por supuesto. El pueblo de Pedro sufrió daños considerables con el terremoto del 2010. Los servicios básicos estuvieron suspendidos por varios días y los residentes se quedaron en carpas en los patios de sus casas por más de un mes, temiendo que sus casas colapsaran, pero tampoco queriendo dejarlas. Distintos organismos visitaron el pueblo para evaluar los daños y como era una zona que estaba declarada como zona histórica, zona típica en la nomenclatura chilena, por más de 35 años. Entonces, tanto los propietarios como los organismos locales estaban familiarizados con los requisitos y los procedimientos para evaluar sus casas. Por lo tanto, no se apresuraron a demoler ni a dar por perdida mucha estructura. Esto es bastante interesante porque no fue la suerte que corrieron varias zonas típicas, en donde desafortunadamente por el desconocimiento o de propietarios o de las autoridades locales se demolieron un montón de casas que no estaban dañadas a ese nivel, que eran absolutamente recuperables. Nosotros le llamamos a eso el segundo terremoto, el terremoto de las retroexcavadoras, que causó muchas más pérdidas que el primero. Ahora, como nota, la iglesia de San Pedro estaba al momento del terremoto, se estaban ejecutando trabajos de reparación, había con fondos del Ministerio de Obras Públicas. Por lo tanto, la iglesia resistió bastante bien, sufrió daños menores y en las estructuras que no estaban siendo intervenidas todavía, pero rápidamente se reformuló un poco, se ajustó el proyecto que se estaba haciendo y se recuperó y hoy en día la iglesia está en perfectas condiciones. Ahora, el San Pedro participó del programa de reconstrucción tempranamente, justamente como era una de las zonas típicas más
antiguos de la región. Las apreciaciones generales de las personas que participaron indican que la información les llegó a través del municipio o el ministerio, un poco recalcando el rol que tienen las entidades gubernamentales en estas zonas, en realidad, para transferir información. Los beneficiarios participaron durante todo el proyecto, o sea, durante todo el proceso. Ellos recuerdan el proceso completo, no solamente la etapa de construcción. Sí lo perciben como algo muy lento, principalmente los procesos burocráticos. Más adelante les voy a comentar un poco de qué se trataba eso. Las universidades que trabajaron aquí como consultores mantuvieron una relación muy fluida con los propietarios. Está siempre evaluada de manera muy positiva. La comunidad reconoce unánimemente la necesidad de conservar sus casas de adobe. Ellos, no hay discusión al respecto. Lo que también es bien único, porque como les comentaba antes, por este desprestigio que había sufrido el adobe, muchos propietarios lo veían como una carga más que como un bien, como un recurso. ¿Hola? ¿Hola? Hay alguien que tiene el micrófono prendido. Y les pedimos que apagan sus micrófonos, por favor. Gracias. Bueno, y lo último que hay un consenso general de que ellos necesitan apoyo permanente para mantener sus casas. Y todos reconocen que tener una casa de adobe hoy en día es demandante, y en las condiciones en las que ellos están ahora es muy difícil que lo puedan hacer solos. De los inmuebles que se catastraron en la zona típica de San Pedro, 25 participaron en el plan de reconstrucción. Aquí vemos en ese planito que ven ustedes la ubicación de las casas con los límites de la zona típica. 5 consultores distintos trabajaron con los propietarios en el desarrollo de los proyectos, y 2 de ellos hicieron talleres como parte de su metodología. Los demás trabajaron ya con trabajo 1 a 1 en realidad. Los que hicieron talleres hicieron un taller para introductorio, en donde un poco se explica de qué se trataba el proceso, cuál era lo que ellos podían hacer, y el segundo taller era para presentar las propuestas. La modalidad que se prefirió, si bien hubieron 2 o 3, la que se prefirió fue la autoconstrucción monitoreada por los consultores o por los profesionales del ministerio. Más adelante les voy a un poco mostrar un poco técnicamente por qué se prefirió eso. Lo que sí, la gran dificultad que tenía esto es que el propietario necesitaba hacer la inversión inicial y solicitar al ministerio el reembolso para una vez que se completaran las obras, lo cual igual en algún momento probó ser bien difícil porque hay gente que no tiene capacidad de endeudamiento. La aprobación de los diseños está centralizada en el Consejo de Monumentos Nacionales en Santiago. Eso generó una demora en los trámites de aprobación, porque implica que un proyecto que se diseña por un consultor, por ejemplo, local, tiene que ser revisado por el propietario para ser acordado y tiene que irse a Santiago a su aprobación, en donde se revisa nuevamente y por el Consejo, por una comisión que para esos casos sesionaba más seguido, pero normalmente el Consejo sesiona una vez al mes. Y de ahí, una vez que se aprobaba, que ese proceso puede tomar varios meses, se podía iniciar las obras. Esta era como el cuello de botella que teníamos nosotros, porque el Consejo no tenía la capacidad tampoco para aumentar la cantidad de aprobaciones que tenía. Igual tenían que sus revisiones son bastante exhaustivas. Entonces, esto es lo que un poco los vecinos recuerdan como el proceso burocrático que se demoró mucho. La primera obra se inició el 2012 y tuvo algunas dificultades al principio por escasez de mano de obra. Como les comentaba, hay un vacío aquí de 20 a 25 años en la transmisión de conocimiento. Por lo tanto, el consultor tuvo algunas dificultades para que el constructor se quedara, cumpliera y todo el cuento. Lo que sí tuvo un efecto positivo en la comunidad de trabajar en conjunto, de un poco a entender la importancia de la colaboración, y resultó ellos a través de eso mismo fueron ayudándose unos a otros.
Por lo tanto, entendieron que rápidamente que la experiencia de uno le servía al otro para que lo próximo fuera más fácil y así sucesivamente. Entonces tuvo un efecto dominó. Lamentablemente muchos no pudieron seguir, una vez que se acabó el subsidio, no pudieron continuar con las reparaciones. Como les comentaba, gente que tiene un único ingreso familiar son adultos mayores que están retirados y viven con una pensión del Estado que no les permite tener gastos como este. Un caso excepcional es el don Ibe Correa, el caballero que ven ahí de chaleco rayado. Él es un profesor que vive en la zona y que él se puso como meta restaurar una pieza al año. Él todavía está restaurando su casa, tiene una casa muy grande. Vimos una foto anterior, pero es similar a las que ven aquí. Es una casa esquina. Entonces, Don Ibe lleva todavía trabajando, ahora ya va a cumplir 8 años trabajando y no pretende terminar luego. Ahora, la solución técnica la elección de la solución técnica dependió de varios factores. La primera tenía que ver con que las demoliciones totales o parciales no estaban autorizadas, porque como esto es una zona típica protegida, es solamente en casos excepcionales, cuando no era viable, se autorizaron un par de demoliciones parciales. El resto tenía que ser solamente reparaciones, que también era el criterio que nosotros estábamos usando como equipo ministerial. En general, siempre preferíamos reparar a demoler. Los materiales que se usaron, que tenían que usarse, tenían que ser los tradicionales, reutilizados u obtenidos de otras demoliciones. Solo se hicieron excepciones con los estucos de cemento, que fue un tema bien complejo, que todavía es un tema complejo. En ese momento no teníamos claridad sobre realmente cómo funcionaba, qué funcionaba mejor. Habían opiniones diversas al respecto, pero se optó por usarlo lo menos posible. Aquí vemos algunas imágenes de la solución constructiva que se prefirió, que fue un envolvente de malla de acero electrosoldada, amarrada a ambos lados por uniones. Esta solución probó ser de bajo costo, porque la malla electrosoldada se usa para estructuras de hormigón, por lo tanto estaba accesible en ferreterías tanto locales como más grandes, como distribuidores más grandes, era de bajo costo, era de fácil acceso y de transporte y de instalación. Esto es muy importante en zonas rurales, porque la disponibilidad de los materiales es la que un poco uno tiene que tomar en cuenta más, tiene que predominar por sobre la solución que a uno le gustaría hacer como profesional. Esta solución se usó ampliamente en la región porque probó ser una solución muy práctica y efectiva y fácil de aprender para los propietarios para que continuaran haciéndolo después. Estos detalles son de la instalación de esta malla en la iglesia de San Pedro de Alcántara, el proyecto que les comentaba que estaba en proceso al momento del terremoto. Y ahí se ve un poco detalles de la instalación, cómo funciona esto. Se instala con los muros ya sin revestimiento y se traslapa y se amarra por los dos lados y después se vuelve a estucar. En general, los daños de cubierta tenían que ver con filtraciones de agua y lluvia por mala mantención más que por el terremoto. Y esto fue algo que vimos tanto en San Pedro como en otras localidades, que muchos de los daños tenían que ver más con problemas de mantención y que fueron agravados, que de hecho las hicieron vulnerables en el sismo, o se agravaron con el sismo, más que el sismo haya causado daños directos. Es una conversación también que, o sea, instaura la problemática de la mantención en el eje de esto. Y justamente, bueno, más adelante yo les voy a mostrar un poco las conclusiones sobre esto, sobre la importancia de la mantención en este tipo de estructura. Ahora, los aprendizajes de la experiencia de San Pedro nos entregan muchas lecciones en cuanto a las implicancias locales que tiene un plan de reconstrucción y los elementos que pueden tener un efecto positivo cuando diseñemos nuestros planes a futuro. Dentro de los más importantes, porque podríamos estar todo el día hablando de los aprendizajes, pero los que yo considero más relevantes en este caso son, en primer lugar,
el acceso a la información y recursos, que es crucial para implementar cualquier tipo de política en una zona rural. Los canales de comunicación aquí son distintos a las zonas urbanas, por lo tanto tenemos que adaptarnos, tenemos que buscar la manera de ser más efectivos a ese nivel. Y el trabajo, por ejemplo, que en este caso hizo en terreno, el trabajo en terreno que hicimos nosotros como el equipo del ministerio y que hicieron los consultores y que hizo el gobierno local fue esencial para que la comunidad participara en este programa. Sin eso, esto no habría pasado. Ahora, otro punto es la asesoría, la importancia de asesorar a las familias y de hacer seguimiento de los proyectos. En general, la gran observación es que los residentes de este tipo de zona, y específicamente los de San Pedro, no pueden reconstruir solos. Necesitan apoyo técnico, apoyo financiero y apoyo administrativo. La asesoría permanente que hicimos nosotros permitió sobrepasar estas dificultades para optimizar recursos, optimizar tiempo, y además de eso nos permite al organismo gubernamental tener una visión local, al estar en contacto con las personas donde se está implementando esto. Bueno, las normas y los procedimientos, como comenzábamos antes, están diseñados normalmente para zonas urbanas. Por lo tanto, es muy importante que sean simplificados, no solo por la emergencia, sino por la disponibilidad de recursos que tienen los habitantes de zonas rurales. En general hay algunos procesos que son muy difíciles de aplicar en zona rural, o incluso tienen efectos negativos. Este es un elemento que tenemos que observar. Después, la importancia de incluir los liderazgos existentes o desarrollar nuevos. Tener una contraparte local fue fundamental en esto, y además de eso, desarrollar capacidad. Es importante que nuestra contraparte tenga todos los recursos necesarios para poder implementar esto, salir a buscar recursos, implementar nuevas políticas, y darnos esta visión local que yo comentaba anteriormente, que es fundamental para poder evaluar si efectivamente lo que estamos implementando está funcionando y responde a las necesidades de las personas. Otro aspecto importante es alejarse del diseño tipo y valorar la arquitectura tradicional. La arquitectura tradicional tiene elementos de sustentabilidad de manera inherente. Por lo tanto, está asociada y además está asociada al patrimonio intangible. Por lo tanto, es importante que capacitemos en técnicas tradicionales y que promovamos los trabajos de mantención. Justamente porque la arquitectura vernácula tiene ciclos que la arquitectura contemporánea no tiene. Pero que sí tiene muchos beneficios al ser como tomados en cuenta. Y bueno, la participación de los propietarios en todo el proceso, en todas las etapas del proceso, ayudó a promover un sentido de responsabilidad. El propietario es parte del proceso de reparación y de la futura remantención. Por lo tanto, no solo se educa y se le entregan mayores herramientas para que pueda continuar el trabajo mejor preparado. Es una sensación. Como nosotros tenemos recursos limitados siempre, nunca vamos a poder reparar esto 100%, es importante también transmitir la sensación de que esto no es un trabajo incompleto, es un trabajo en proceso. Y el que el propietario participe del proceso completo ayuda a fomentar esta idea, esta noción. Y bueno, como por último, crear programas permanentes con fases de emergencia, porque no es sostenible crear políticas y programas cada vez que ocurre un desastre. O sea, la cantidad de recursos, tiempo y esfuerzo que requirió crear el plan de reconstrucción patrimonial no es algo que podamos hacer cada 10 años o cada 4 años. Es importante, nosotros tenemos que
entregar, o sea, crear programas permanentes que incluyan etapas de emergencia y etapas de reconstrucción y preparación, y que nos permitan reducir los tiempos de recuperación y optimizar los ya escasos recursos que tenemos. Y esa es son mis últimos comentarios. Me encantaría poder contar con sus preguntas. Podría estar hablando todo el día de este caso. Este tiene muchas aristas. Los dejo con una foto de San Pedro en 1990, no hace mucho tiempo atrás, donde no habían veredas y la gente conversaba en la calle, un poco para hacer hincapié que el patrimonio rural en general es bien invisibilizado. Sentimos como, yo siento que hay una tendencia a romantizarlo y nos olvidamos que que si no nos preocupamos de generar políticas dirigidas a estas zonas, no es que sufran el riesgo de transformarse, van a desaparecer, no son, yo lo siento como, los veo como un ente vivo, que si uno no lo alimenta, se muere, punto. No hay puntos medios. Las ciudades son más resilientes en ese sentido, se transforman. Las localidades rurales lamentablemente simplemente se apagan. Por lo tanto, creo que es muy importante que dirijamos nuestro esfuerzo a protegerlas, a analizarlas, a entenderlas y a trabajar con ellas para asegurarles una larga vida y a nuestro patrimonio cultural. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ángel. Queríamos agradecerte mucho. Ya tenemos varias preguntas, pero si quieren empezar a vaciarlas en las 3 plataformas que tenemos, les agradeceremos mucho para poderlas desarrollar todas. La primera pregunta que tenemos es, ¿cuál es el papel que jugaron los organismos que se encargan del patrimonio? Porque esto parece ser una cosa más como de las instituciones de obras, de vivienda, etcétera, en Chile, pero ¿cuál es el papel como rector de las instituciones patrimoniales en este tipo de situaciones? Mira, en el caso nuestro, el organismo que nosotros tenemos para salvaguarda, para protección y declaratoria, hasta el momento, mira, en este momento está pasando por un proceso como de reformulación, pero no tiene los recursos para efectivamente involucrarse directamente en este proceso. Ellos solo actúan como un ente técnico que asesora, pero en general ellos no tienen financiamiento propio, por lo tanto no pueden ofrecer incentivos financieros. Generalmente no tienen suficiente equipo como para desplegarse en terreno de la manera que puede un ministerio como el nuestro, o sea, como el Ministerio de Vivienda, perdón. Pues sí, ofrecen toda su colaboración, pero en general y ofrecen una visión como más tradicional. Pero sí, pero nos falta, eso es una de nuestras grandes deudas, que sea el Consejo de Monumentos sea más autovalente, que pueda no solo ofrecer asesoría técnica y aprobaciones, y fiscalización en realidad, sino que también incentivos. Y trabajar en conjunto con otros organismos del Estado para desarrollar programas que justamente cumplan ese rol. Estamos trabajando en eso, tengo fe de que nos va a resultar. Gracias. La siguiente pregunta que nos hacen, permíteme, es, nos dicen que nos pregunta Francisco Viña desde Nuevo México, en Estados Unidos, ¿de dónde surge la idea de utilizar la malla metálica y revestimientos de cemento? Esa tipología, o sea, esa solución constructiva es una variación, es una interpretación, siento yo, de la geomalla, que se usa mucho en Perú, pero que ofrece más rigidez, porque la geomalla es bastante más flexible, permite más movimiento. Acá en general le tienen mucho miedo a que las cosas se muevan, entonces es más rígido. No te sabría decir exactamente quién la inventó, pero es bastante usada. Es también una reinterpretación, porque acá se usaba en algún momento el metal desplegado, que son unas planchas de metal de donde hacían tapas de bebida, que tienen unos hoyitos. Entonces eran unas mallas, como las mallas con las que hacemos los gallineros,
ese también se empezó a incorporar tempranamente como para los estucos a los muros de adobe. Y evolucionó hasta llegar hasta esta malla electrosoldada. Mira, también, como todo en el adobe, no hay consenso 100%. A nosotros nos ha funcionado bien. Así de bien como tenemos algunos casos con Geomaya, también ha funcionado perfecto. Pero en general la gente tiende a preferir cosas más rígidas. Justamente por el temor, porque acá existe la asociación de que si algo se mueve, se va a caer. Entonces necesitamos algo rígido. Perdón, yo estoy apagando mi micrófono porque como estoy en campo y estoy en un pueblo, hay la banda, todo. Perdón. Otra pregunta que nos hace Juan Tonches, la pregunta de si lo rural no es necesariamente agrícola, entonces, ¿cómo se define lo rural frente a lo urbano en Chile ahora? Si tú me preguntas, el concepto generalizado, siempre rural es agrícola, normalmente. Pero, por ejemplo, yo ahora estoy en el norte de Chile y rural también es minero, por ejemplo. Rural también es marítimo, caletas marinas. Entonces, siempre tiene mucho que ver con la actividad productiva que es predominante. Pero personalmente creo que la visión general es rural, es agricultura, pero también hay muchas facetas que no hemos explorado. Y además alberga una cantidad, si yo te hablara de la cantidad de patrimonio inmaterial asociado a las zonas rurales, no terminaríamos nunca. Entonces, y que no tiene que ver con la actividad productiva, tiene que ver solamente con el tejido social y el tejido cultural. Gracias. La siguiente pregunta nos las hace Dalia Meissner y nos comenta, ¿se pensó en alguna forma de incentivar la construcción de tierra a futuro? Sí, afortunadamente uno de los legados de esto fue la aparición de una normativa chilena para construcción en adobe. De hecho, o sea, todavía no es construcción nueva, todavía solamente se le pone el apellido de reparación. Todavía no se debería, legalmente no podemos construir una casa 100% de adobe y que cumpla con la normativa chilena. Eso todavía no se puede, pero existe una norma que guía la reparación de adobe y hace muy poco tiempo apareció una normativa para la elaboración, como la logística del proyecto, y que establece como pasos y elementos que hay que tomar en cuenta. Para normar un poco, para decir, mira, tú tienes que, primero hay que revisar esta normativa, primero hay que después programar de esta manera, tener en cuenta los tiempos de la producción de adobe o de ladrillos de tierra cruda, que tiene que ver con las temporadas, con las estaciones, etcétera, etcétera. Hay un avance y después del terremoto hubo un boom de investigaciones técnicas acerca de técnicas de soluciones constructivas para reparar adobe, muchísimas. Aparecieron un montón de manuales, un montón de guías, especialmente arquitectos de generaciones más jóvenes que crecieron, que se educaron en un mundo en donde el adobe era considerado malo o ineficiente. Pero que lo experimentaron como algo que, pues, bueno, si está aquí, lleva aquí 200 años o 300 años, algo bueno debe estar haciendo. Así que hubo un boom y hay una aceptación más generalizada y una valoración ya a nivel de academia también de la importancia de nuestras estructuras de tierra, de que hay potencial, de que funcionan sísmicamente. Lo que pasa es que tenemos que aprender a entenderlas. Así que yo lo he visto de manera muy optimista. Las conversaciones que estoy teniendo hoy versus las conversaciones que tenía cuando estaba en la universidad son más alentadoras. Bueno, voy a pasar a darte 2 felicitaciones que te hacen y luego más preguntas. Valerie Magar desde el ICROM dice que muchas gracias por compartir esta experiencia y visibilizar el patrimonio rural
y también la importancia de los conocimientos tradicionales, y que ya quiere ver la publicación esta de como si... También Adriana Orozco, que fue una de las personas encargadas de gestionar y de organizar todo lo del sismo acá de 2017, dice que ha sido un gusto acompañar en vivo que le ha resultado muy interesante. Después, Gracias. hay una pregunta de Emanuel Lara que dice, muchas gracias por platicarnos la experiencia, Ángel. Mencionabas al principio que las construcciones de adobe ya no se usaban y se consideraban peligrosas. ¿Cómo fue después que los habitantes, no tanto las instituciones y la academia, aceptaron y valoraron la técnica o el tipo de construcción? Mira, fue un proceso largo, por lo menos hubo personas que nunca lo dudaron, que siempre pensaron que sus casas eran importantes y funcionaban bien y no se complicaron, no hubo discusión al respecto. Otros poblados fue más difícil y hubo que hacer un trabajo de educación, es más que nada informar, hay concepciones equivocadas respecto al adobe hoy en día. Después del 85, del terremoto del 85 apareció mucha información equivocada que responsabilizaba porque hubieron varias muertes asociadas a tejas que se soltaron y se cayeron de los techos y le cayeron a la gente en la cabeza, así tal cual. O conceptos que decían que por eso había que sacar las tejas de los techos. Porque era muy pesado. Y después, pero cuando uno le explica a las personas, mire, el adobe funciona con presión, significa que hay que aplastarlo hacia abajo, no se tiene que mover, y para eso usted necesita un techo pesado, y con eso su casa no se mueve, la gente en general fue muy receptiva y entendió muchas cosas, no, usted no puede tener un ventanal en una casa de adobe, no se puede tener un ventanal en otro tipo de casa, por ejemplo, o decir, el adobe se agrieta, es normal, no significa que la casa está mala. Sí, si una casa de ladrillo, de arcilla de hoy día se agrieta, es peligroso. Una casa de adobe está pensada para agrietarse en algún momento, no se preocupe. Entonces, ese tipo de cosas que tenían que ver con educación fueron de a poco generando aceptación y además también el reconocimiento de la academia y de los expertos a los beneficios y a la importancia cultural del adobe también ayuda. Porque durante mucho tiempo a la gente se le dijo vivir en casa de adobe es ser pobre. Y obviamente nadie quiere ser pobre. Entonces, o que le digan que porque vive en una casa es pobre. Entonces también la aceptación de la academia y la valoración de externos también ayuda. Porque cuando uno ve que a su casa la publican en un libro, por ejemplo, para mí, cuando yo fui para San Pedro de Alcántara, que igual ellos quieren mucho sus casas, pero el que vaya una persona y vaya a estudiar sus casas y les saque fotos y las presente en otros lugares, también es una validación, porque dice, ok, mi casa es única, el lugar donde yo vivo es único, es importante, a otros les importa. Pero fue un proceso, de hecho hasta el día de hoy es un proceso que están dando, porque borrar 25 años de descalificaciones no es fácil. Y yo creo que nuestro próximo paso en ese sentido es brindar más apoyo, brindar apoyo financiero y apoyo administrativo y técnico, porque hay mucha gente que quiere, pero no sabe cómo. Muchas gracias. Luego, otra pregunta de Humberto Moreno Telles. Dice, excelente presentación. ¿Existió una pérdida total de las tradiciones constructivas en las localidades? ¿Cuál fue el registro y uso de las soluciones arquitectónicas históricas? Y actualmente, ¿cómo se está abordando con la población la valoración? Que es lo que ya habías contestado con Emanuel. La tradición no se perdió 100%, pero estaba muy escasa. Si antes normalmente en los pueblos uno podía ver, cada pueblo tenía por lo menos sus 3 o 4 maestros que sabían de adobe. Era como sabido. E incluso los propietarios mismos sabían cómo arreglar sus casas. Era una cosa que se iba repitiendo. Por repetición. O sea, se sabía que, por ejemplo, en septiembre había que pintar la casa con cal para protegerla del invierno. O sea, porque venía la primavera, había que, etcétera, etcétera, que el techo, entonces habían procesos que estaban como incorporados en la vida diaria. La tradición se fue perdiendo, pero sí quedan todavía algunos maestros
que saben y y es conocimiento que se va pasando de generación en generación. Nosotros afortunadamente logramos rastrear a varios de ellos y se fue como un efecto como dominó también. Traíamos a uno, trabajaba uno y él normalmente capacitaba a la gente que trabajaba con él y esos a su vez con la experiencia de arreglar estas casas se iban a hacer sus propias casas y así sucesivamente. Tuvimos muchos contratistas que trabajaron por primera vez para el ministerio, que se educaron, que estudiaron, que buscaron manuales, que fueron a talleres y que de a poco fueron avanzando y de a poquito nosotros logramos recuperar la tradición. Afortunadamente, como estamos en la sexta región, es una zona que todavía es bien, es de campo, es bien rural, es bien de tradiciones, había todavía algo. Y fue fácil, como estaba dentro del contexto de una reconstrucción por terremoto, hay una generosidad de conocimiento que aparece también. La gente no es recelosa, sino que como hay tanta necesidad, uno comparte. Y eso también ayudó muchísimo. Ya no me acuerdo la otra parte de la pregunta. Era ¿cuál fue el registro y uso de las soluciones arquitectónicas históricas? Bueno, cada equipo consultor que hacía sus proyectos hacía una recopilación de sus soluciones. Iban haciendo como por ensayo, iban viendo cuáles les funcionaban mejor y las iban sistematizando. De hecho, existe hoy día en el ministerio todo el registro completo nosotros hicimos 1.400 casas, de las 1.400 eran deben haber sido 1.000 distintos proyectos de reparación, son 1.000 proyectos, existe ese repositorio. Y además eso instó también a que los mismos consultores fueran publicando y fueran compartiendo también sus hallazgos, tanto de rescate de técnicas tradicionales como modificación y creación de nuevas. Así que se generó un conocimiento ahí que se fue diseminando. Otra pregunta de Alejandra Mercedes Villegas, dice, muchas gracias por la plática, me parece excelente que se logró capitalizar la experiencia adquirida en manuales y en normativas aplicables a la reconstrucción. Más bien es Valerí Magar otra vez pregunta, tal vez se me pasó por alto, pero ¿existe en Chile algún tipo de incentivo fiscal para las personas que mantienen sus casas tradicionales? No. El único beneficio que existe hoy día, que considera la ley, que fue una ley que apareció después, en los 90, es una exención tributaria, que es que la gente que es dueña de una casa que está declarada no paga contribuciones, que son como impuestos territoriales, que no es mucho en realidad, pero bueno, algo es. Y existe una ley ahora de donaciones culturales, que es una ley que permite descontar impuestos a las personas que hagan donaciones a proyectos que tengan fines culturales. Ahora, el problema de eso es que está bien enfocado, todo en general está enfocado a inmuebles patrimoniales de propiedad pública o de uso público, o de uso sin fines de lucro. Entonces, y existen programas, de hecho hay ministerios que tienen programas maravillosos de restauración, fondos que aparecen, pero es todo dedicado al patrimonio de uso público. Por lo tanto, la vivienda queda siempre relegada al segundo plano y que es la más frágil a mi parecer. Hoy día, a principios del año pasado, si no me equivoco, apareció un subsidio habitacional parecido a este, no por reconstrucción, pero un subsidio normal, justamente enfocado a viviendas en zonas patrimoniales. Tiene un plan piloto que estaba ejecutando acá en el norte, pero está todavía en etapa de piloto. Hay sí peticiones de que se haga extensivo, que sea accesible a todo el país, a todas las zonas patrimoniales del país. Pero bueno, ahora con el tema COVID, todo ese tipo de cosas en general ha tomado como pausa, quedado en pausa. Espero que se descongele, espero que sea fructífero, porque de verdad nos hace mucha falta. La carga que se le pone a un propietario de un inmueble patrimonial no es menor, por lo tanto igual, de hecho, ha resultado en una reticencia a declarar. La gente se alarma cuando uno dice creo que tu casa debería ser monumento histórico, la gente no lo toma como algo positivo. Bueno, también Frida Mateos, que es otra especialista en conservación de adobe en México, dice que ha sido muy interesante y rico escucharte. Gracias.
Interesante. Bueno, hay otra pregunta. ¿Cómo funciona la relación entre los que, digamos, hablaron de empresas que hacen la... Esta es una pregunta mía, perdón. ¿Cuál es la relación entre estos como los que hacen los proyectos? Los consultores. Esto que hablas de que hicieron talleres o no hicieron talleres, Uh-huh. es decir, ¿cuál es la triangulación entre estos lugares que hacen el estudio y hacen la propuesta, los institutos y las personas? Ok. La modalidad que nosotros usamos fue, los gobiernos regionales tenían fondos de emergencia y con esos fondos que se le entregan a los municipios, a los gobiernos locales. Con esos fondos, los municipios contrataron arquitectos para que hicieran proyectos para las personas que estaban participando en este programa. Así se financió. Y nosotros como ministerio hacíamos el vínculo entre los consultores, que andaban, el universo de constructores especializados, y los municipios. Entonces nosotros éramos el intermediario y a su vez el municipio era el que contrataba, ponía un poco el dinero para contratarlo para que hablara con las personas. Esta relación, esta triangulación, fue bien virtuosa porque como nosotros estábamos en terreno mucho y revisábamos los proyectos y teníamos contacto siempre con el consultor y con la familia, nosotros íbamos viendo qué funcionaba y qué no funcionaba y íbamos haciendo ajustes. Y fuimos capaces, por ejemplo, de detectar consultores que no funcionaron y un poco que dieran un paso al costado y de motivar más a los consultores que sí estaban funcionando y ayudarlos lo más posible para que llegaran a buen puerto. A nivel como de usuario y en San Pedro, los que mejor funcionaron fueron las universidades, porque las universidades no tienen la premisa de la ganancia monetaria. Entonces ellos pueden y disponen de recursos humanos infinitos. Entonces ellos fueron capaces de hacer más seguimiento, de ir a San Pedro, de corregir una y otra vez, de ser de alargar los tiempos. Hubieron otros consultores que tuvieron problemas porque ellos tienen que ganarse la vida. Entonces tampoco le puedo pedir a una persona que trabaja en eso, que se dedique, no sé, pues 20 horas a la semana en un proyecto de una persona que no va a ganar mucho, porque en realidad no es realista, porque él tiene otros proyectos que hacer. Entonces, en ese sentido, para zonas en donde es más desafiante y más demandante en términos de tiempo, las universidades funcionaron perfecto y la gente, los vecinos tenían los mejores recuerdos de las universidades, los llamaban por teléfono para hacerles preguntas. Hasta el día de hoy, de repente los llaman y les dieron copia de todo, y más encima como las universidades documentan todo, también quedó un repositorio de información de esas casas muy interesante, muy completo, que yo no podría pedirle a un consultor privado con la cantidad de tiempo que le puedo pagar, no podría, no tengo cómo, pero una universidad, fantástico. Y en esta como reunificación entre todos, ¿quién hacía la implementación ya directa del proyecto? ¿Ustedes como ministerio? ¿O quién hacía ya el trabajo como tal? El ya trabajo lo hacían... Teniendo todo, ¿quién hacía el trabajo? Los propios, los propios propietarios, digamos, contrataban gente, ¿o cómo era que se hacía con este préstamo que les daban? Podía ser de las dos maneras. Podía ser el mismo propietario buscaba maestros conocidos y se los traía y trabajaba él también, y iban haciendo la cosa de manera colaborativa, trabajaban con los vecinos, o habían contratistas, pequeñas empresas que tenían sus cuadrillas de personas, su grupo de personas, trabajadores que iban, ellos los contrataban, les daban el proyecto y el presupuesto y ellos hacían todo el proceso. En algunos casos nosotros buscábamos también empresas que en la zona que hayan funcionado bien y también les proponíamos, les decíamos, mira, aquí hay tantos proyectos, a ver si los quieres hacer, hacíamos visitas, hacíamos como de intermediario. Variaba mucho y nos adaptábamos mucho a la realidad de cada comuna. Habían comunas en donde servía mucho que fuera una empresa más grande e hiciera todo, porque pues, se desplegaban en paralelo. Y a ellos les servía para hacer economía de escala. Pero otras localidades como San Pedro, que están tan lejos,
y tienen tan pocos recursos, tan aislada, funcionaba más el 1 a 1. Entonces habían, por ejemplo, propietarios que aprendieron ellos, entonces ellos hicieron todo. Y uno los iba a ver de vez en cuando, hacían preguntas, le aclaraba cosas, uno daba sugerencias, otros tenían los maestros amigos que contrataban y iban aprendiendo, pero justamente la flexibilidad de quién ejecutaba eso fue clave en San Pedro. Si no, no nos habría resultado. Claro, eso es fundamental. Bueno, se nos va acabando el tiempo. Hay otras felicitaciones. Francisco Ubiña felicita. Gracias, muchas gracias. Escobar también dice que sería muy interesante que se vuelva a conversar el tema de la construcción en adobe, que en México anda en un boom ahí, más o menos. Yo quisiera, bueno, yo tengo miles de preguntas, pero luego te las hago aparte. Pero como para cerrar, me gustaría, justo porque es un ciclo sobre reconstrucción, me gustaría preguntarte qué diferencias se ven en Chile o en tu perspectiva o en la perspectiva de los dueños de... Porque en México mucho de la actividad hacia, digamos, hacia la reconstrucción de patrimonio tras el sismo fue a monumentos, no tanto a zonas de vivienda como pasa en casi todos lados. Por eso me parecía fundamental que en México se oyera de esto y además que viniera realmente desde la base la decisión de la gente. Pero, ¿qué diferencia ves tú entre reconstruir y reparar? Porque tú hiciste mucha énfasis en que muchas cosas se repararon, pero ¿a qué se refieren con reconstrucción y a qué se refieren con reparación? Esa sería una pregunta como para cerrar. Hay muchas otras felicitaciones que luego te pasaré en privado porque no va a haber ya tiempo, pero si pudiéramos cerrar con eso te lo agradecería muchísimo. A ver, nosotros, como 100% de acuerdo contigo con que normalmente cuando uno habla de reconstrucción de patrimonio habla de los grandes monumentos y se le olvidan las casas, se le olvidan los pueblos y se olvida todo eso que es súper frágil y que y es contexto. Nosotros siempre hablábamos mucho cuando estábamos defendiendo la existencia del programa, que está bien, yo entiendo que hay que recuperar la iglesia del pueblo porque es importante. Pero si no hay pueblo al lado de la iglesia, ¿de qué me sirve tener la iglesia? Entonces, nosotros hicimos mucho hincapié, la diferencia de reconstruir y reparar tiene que ver con efectivamente empezar desde cero y un poco reproducir técnicas y reproducir características arquitectónicas de viviendas tradicionales, como pasó, por ejemplo, en el ejemplo que les mostré en Chépica, donde era una casa de estructura de madera rellena con fardo, revestida en barro, que parece, cuando uno la ve por fuera, parece que fuera una casa de ladrillo de adobe, pero no lo es. Teníamos también otras que se fueron con malla metálica, también reviertas en barro, y otras también que se hicieron en ladrillo de albañilería, que recuperan las características arquitectónicas del entorno, que se ve la continuidad. A eso nosotros le llamamos de reconstruir, un poco volver a llenar el vacío que quedó. Nosotros como región hicimos mucho hincapié en la reparación, por dos razones. Una, porque permite ocupar mejor los recursos, porque obviamente yo puedo construir algo mucho más, o sea, puedo reparar más que lo que puedo reconstruir en términos de superficie. Segundo, porque es una oportunidad educativa para los propietarios, el ir viendo cómo reparo, el yo desarmar una casa básicamente, sacar estucos, mostrar los huesos de una casa a alguien que ha vivido ahí desde que nació, que no lo ha hecho nunca, es una experiencia de educación y una experiencia de apego, de entender cómo funciona el lugar donde yo vivo. Desde un punto de vista personal, no es que el otro me diga cómo funciona, yo vi cómo funciona. Yo entiendo que debajo de esta pintura hay una capa de estuco, hay un ladrillo, hay madera, yo entiendo mi casa. Y eso a nosotros y eso es vida útil, garantiza que la casa siga siendo mantenida y siga siendo cuidada y querida de una manera distinta. Y tercero, porque hay este desprestigio que existía sobre el adobe, tenía que ver con que nosotros mismos como entes gubernamentales habíamos dicho que no, habíamos dicho que esto no se reparaba, que esto si se daña no sirve. Entonces también era como una declaración de principio, es decir,
nosotros como ministerio, el gobierno de Chile te está diciendo que a pesar de que te ha dicho siempre que si se daña no sirve, hoy día vamos a enmendar nuestro error y te vamos a decir que si se daña se puede arreglar. Piensa 2 veces antes de destruir. Piensa 2 veces, conversa con gente, pide opiniones. Esto se puede salvar. No porque está roto hay que botarlo. Entonces, por eso nosotros hicimos muchísimo hincapié y logramos, de hecho, nosotros el 70% de lo que hicimos fue reparación, no reconstrucción. En la reconstrucción, el último recurso, o en los casos donde no, la gente, el dueño no quería nada, no tenía nada que, no quería, yo no puedo obligar a nadie a vivir. Pero es eso, es el potencial que tiene la reparación en otros aspectos de una reconstrucción es para mí infinito. Y la prefiero 100 veces a la reconstrucción, sin desmerecer el potencial que tiene la reconstrucción para la innovación. Pero para mí era mucho más importante reconstruir, o sea, reparar. Okay. Muchísimas gracias. Bueno, nos vamos a tener que despedir. Creo que hay muchas preguntas, hay muchas discusiones, el uso de cemento, etcétera. Hay como varias cosas también técnicas ahí que hay que... Una conversación por sí misma. Por sí misma, ¿no? Y, sí. Y que además he visto acá en el chat que a todos los que son restauradores de Adobe bueno, hay toda una discusión que hay que hacer. Pero bueno, pusimos el correo electrónico de Ángel en las 3 plataformas por si alguien se quiere comunicar directamente con ella. Creo que es una experiencia magnífica de la que hay que aprender y destilar muchas cosas. Funciona muy diferente a México, digamos, en muchas cosas, en otras muy similar. Y los contextos son también muy similares, también muy diferentes. Pero bueno, Ángel, te queríamos agradecer infinitamente tu presencia, también a toda la gente que estuvo aquí hoy viéndolo, y luego se puede ver todas las veces que quieran en la plataforma de Facebook y de YouTube, y seguro de ahí surgirán más preguntas. Pero muchísimas gracias y nos vemos en la próxima sesión que tratará sobre el caso japonés. Muchísimas gracias, Ángel, y un saludo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Lo pasé muy bien. Gracias. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.